Y para profundizar en todo esto que venimos hablando y para tener también otra mirada, vamos a entrevistar a Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting y expresidente de la Cámara Argentina del Software. Sergio, muchísimas gracias por estar en este que es nuestro segundo programa, charlando un poquito de todo lo que fue la economía y otros temas que vamos a profundizar también. Bien, buenísimo. Muchas gracias a ustedes y adelante, empecemos. Bueno, ¿coincidís que vivimos un poco unos días de montaña rusa entre el fin de la semana pasada y el comienzo de esta? Yo te diría, porque es muy importante pensar antes, o sea, hoy tendríamos que ver qué va a pasar después de las elecciones y qué respondemos, ¿no? Porque toda la parte de las expectativas y de lo que termina ocurriendo nos parece siempre obvio. Entonces, hoy que es martes y el dólar está a 1.400, no sé cuánto estará hoy, nos parece que viste, al final el gobierno tocó dos cosas, bajó las retenciones y era obvio que iba a pasar esto, pero yo te puedo asegurar que el domingo al mediodía, después de ver la carrera de Colapinto, no sabía si el dólar se iba a ir a 1.800 o qué podía pasar. Y con algunas personas que hablaba, decían, ¿y vos compraste y no compraste? Bueno, creo que hay mucho de todo esto. Realmente la solución que encontró el gobierno es otra vez estas cosas arriesgadas que terminan dando un resultado. Yo escribí dos cosas durante este año 2025. Una era si existía la suerte, porque el gobierno había invocado en agosto del 2024 ese blanqueo que le dio la posibilidad de salir. Después sale del cepo y sale impecable. Vos decís, che, esta gente la tiene clarísima. Y de golpe con el tema de las LEFI fue un golpe muy fuerte porque largaron un montón de pesos, suponiendo que el mercado iba a reaccionar, y la jugada fue mucho más compleja. Los bancos empezaron a comprar dólares y ahí cambió esa tendencia, que el dólar iba a ir al piso de la banda, a que se empezó a perfilar hacia el techo. Las elecciones con esa paliza electoral tampoco ayudaron mucho, porque ahí demostraron como un termómetro de cuánto era la aprobación de este modelo. Y bueno, estábamos el domingo, yo la verdad que estaba mucho más preocupado que lo que realmente estamos viviendo hoy, y las expectativas son todo en la economía. Entonces, si nosotros pensamos que realmente las cosas van a ir hacia un lado y la suma de todos los decisores, ¿no? Principalmente los que realmente tienen impacto en las medidas, no es una persona que puede comprar $100 por mes, pero digo, capaz que la suma de un montón de personas que compran así poquito también tiene esa cuestión y terminan ocurriendo. La verdad que es raro. No es bueno que un país tenga una volatilidad de que el riesgo país estaba cerca de los 500 puntos y vas a entrar en investment grade y vas a tener inversiones por todos lados y de golpe estás a 1.500 y estás a 1.100 y eso no ayuda. Entonces necesitamos un país estable para que las inversiones de largo plazo ocurran, y en este contexto lo que estamos demostrando es que seguimos teniendo esa inestabilidad. Creo que hay Perfecto. una cosa muy, muy importante que se está pensando en toda la Argentina, que es no podemos gastar más de lo que ingresa, o sea que tener superávit fiscal es una cuestión que debería exceder a cualquier partido político, y sobre esa base construir, sí, distintas versiones, ideas de qué país queremos ser, pero trabajando siempre en esa situación de que no existe una fantasía de que por emitir dinero vamos a poder hacernos millonarios, ¿no? Perfecto. Y en ese contexto, Sergio, te contactábamos también por algo puntual que estuvo dándose en estas últimas semanas y en tu rol también, que ex rol de presidente de la Cámara Argentina del Software, que es el cepo a los freelancers que se terminó, ¿no? Vos, si exportabas servicio y demás, tenías un tope, que eran $36.000 anuales que vos podías facturar, sí, y eso terminó. Pero teníamos muchas preguntas, ¿no? Porque quedaron ahí como algunas dudas y demás, entonces queríamos también como charlar un poquito con vos, dado tu rol, dado que conocés la industria. Y te pregunto por lo que venías, ¿crees que es una medida que empieza a construir ese país que vos decías, donde se puede estar más normalizado en cuanto a los ingresos, en cuanto a una economía como es la economía del conocimiento, tan importante y que se suele destacar tanto entre los tres, cuatro pilares más importantes de ingreso para el país? ¿Cómo considerás vos esta medida o cómo se vivió en el sector?
Es entre el tercero y el cuarto, ahí depende cómo se ubique la minería, el sector automotriz, la economía de conocimiento como un todo, el sector exportador está en el orden de los 9.000 millones de dólares, o sea que es realmente un sector importante. El tema este empezó allá por el 2022, 2023, con la primera versión del Monotech, que salió con $12.000. Después querían sacar una ley para llevarlo a 30.000, desde la Cámara luchamos mucho para que eso no salga en ese sentido. Y después en este gobierno aparecieron así como, ni siquiera ley, ¿no? Sale alguna reglamentación del Banco Central donde van cambiando los límites, lo llevaron a 24.000, después a 36.000 y ahora ya salió que está liberado directamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos estás en un formato de monotributo, claramente, o de freelancer, trabajas para afuera, tenés dos cuestiones. Por un lado es una precarización laboral y por el otro lado lo que terminás exportando es la materia prima más básica de lo que es el conocimiento. Es la hora de una persona, de un programador, para que trabaje en otra empresa que va a generar un producto que va a ser el que vende. Entonces ahí tendríamos que analizar muy bien el impacto de estas medidas, en el sentido de lo que genera es más incentivo a trabajar en esa forma. Es como decir, exporto el poroto de soja, no le pongo nada de valor agregado. Entonces estamos en el valor más bajo de la exportación. Por otro lado, el monotributo tiene un costo laboral de 6% más o menos, cuando un empresario en Argentina contratando a una persona en relación de dependencia está en el orden del 70%. Entonces acá se mezcla un poco con la economía argentina de estas cuestiones de los costos que tiene Argentina. En Chile, por ejemplo, una persona que está en relación de dependencia está en el orden del costo del 20-25%, nosotros estamos en el 70%. Yo creo que también hay que mostrarlo de otra manera. En general lo que se ve en un recibo de sueldo es el salario bruto, pero no se ve todo el costo de empresa. Entonces, no es lo mismo decir una persona que cuesta 2 millones de pesos y gana 1.200.000 en mano, que decir que su salario bruto es de 1.400.000. Creo, para que quede claro estas diferencias que existen. Entonces, para las pymes argentinas, contratar a una persona, además del problema de la contingencia laboral que puede existir, te sale 70% más de lo que cobra. Y con el monotech o con este monotributo, vos estás permitido que sea un 6-7%. En el caso de nuestro sector, que es virtual, parecería que el incentivo es a que yo ponga una empresa en Uruguay, contrate monotributistas en Argentina y haga todo mi trabajo desde Uruguay, y la exportación y lo que genere se genere en Uruguay. Es como contradictorio. Por eso es muy importante igualar las condiciones para todos los actores y hacer que este partido se juegue de una buena manera. Todos queremos trabajar en Argentina, contratar en Argentina, pero que nos den las mismas herramientas y bases para competir de igual a igual. Sergio, te quería hacer una pregunta, que vos mencionás todo este escenario que es desfavorable, digamos, para una persona que es freelance o nómada digital, pero hace un par de años Buenos Aires era un lugar atractivo para ser nómada. Te quería preguntar para vos, ¿cómo podríamos hacer que Buenos Aires vuelva a ser un lugar para que los nómadas quieran venir y quieran trabajar acá, digamos? Bueno, en ese momento era muy atractivo porque era muy barato Buenos Aires, entonces vos ganabas en dólares. Pero también pasaba para los chicos que trabajaban en Argentina, querían ir a trabajar para afuera porque cobraban en dólares. En ese momento la relación que se podía ofrecer de un salario en Argentina versus lo que cobraban desde afuera era 3-4-1. Entonces, bueno, esas condiciones daban para que Argentina pueda recibir personas que trabajen en otros lados y vivan aquí. Esto tiene que verlo bien en toda la cuestión global. Puede ser interesante si ven en algunos, tendríamos que tener estadísticas. ¿Cuántos son? ¿Son 1.000, 2.000, 10.000? Como para que tenga realmente un impacto en las ciudades y en el PBI de Argentina. Ten en cuenta que el empleo del software está hoy en el orden de los 160.000 personas, es más del doble de lo que emplea la industria automotriz. La economía de conocimiento como un todo debe estar en el orden de casi los 300.000. Hay un montón de personas que trabajan en tecnología, pero no empresas de tecnología, que debe ser otro tanto. Entonces, creo que lo ideal de todo eso es generar una industria fuerte que crezca en Argentina. El mundo virtual lo que hace es te separa
el territorio y los impuestos se cobran en el territorio. Entonces, tener impuestos como ingresos brutos, impuestos al cheque, lo único que te hace es encarecer el sector en Argentina y es mucho más difícil competir en un mundo donde no tiene estos impuestos distorsivos tan grandes. Para que tengas una referencia, cuando se habló del IVA provincial en su momento, que era una forma de ver la coparticipación federal, yo empecé a estudiar, dije que bueno, un IVA provincial, así sacamos este ingreso bruto que es muy pesado, y en realidad vos tenés que resolver la coparticipación, que es un tema que viene desde la Constitución del 94, que no se ha vuelto a tratar, y si vos pusieras ingresos brutos dentro del formato del IVA, hoy tendrías un IVA del 41%, 39%, me da unos números así. Claramente, Argentina tiene que rever esta situación impositiva que genera muchas distorsiones. Y más con este tipo de impuestos, como ingreso bruto, como impuesto a los débitos y créditos, impuestos a los sellos, que pegan directamente en la facturación y no tienen ningún vínculo con la rentabilidad, ni es traspasable como puede ser el caso del IVA. Y Sergio, otra de las preguntas que surgía y que también nos preguntábamos como que en esto del fin del cepo freelancer es, ¿las personas tienen que traer la plata, el dinero que ganan al país o la pueden declarar y dejar afuera? Porque también entiendo que capaz hay un incentivo del gobierno de decir, bueno, yo te lo permito, pero traela acá, ¿no? Digo, ¿cómo es eso o qué es lo que vos entendés? Porque también nos decían que había muchas interpretaciones distintas. Entonces, la pregunta fácil o rápida que surgía era, bueno, ¿hay que traer la plata o hay que dejar, o se la puede dejar en el exterior? Claro, ahí depende cómo hagas tu contratación. Si vos estás viviendo en Argentina y estás trabajando para alguien para afuera, tu única manera de facturar es desde Argentina. Entonces te tenés que inscribir en el régimen de monotributo, hacer una factura, enviársela a tu contraparte en el resto del mundo y le das la cuenta del banco donde vos estás registrado, que es en Argentina. Entonces entra el dinero en Argentina. En el caso de las personas físicas y de los monotributistas ahora con esta situación, lo que te permiten es que ese dinero ingrese en la moneda que te están pagando en una cuenta tuya, o sea, te lo están poniendo en la cuenta bancaria tuya en dólares y vos recibís los dólares. Perfecto, perfecto. Y entonces, bueno, nada, porque una de las cosas que estábamos pensando era, bueno, si surge esta duda y demás, cómo explicárselo de la manera más sencilla. Lo primero que tienen que tener en cuenta es dónde están registrados, digamos. Pero es porque, digo, si vos después te contratan desde otro lado y vos recibís el dinero, no sé, en PayPal, y qué sé yo, pero ahí estás afuera del sistema, es como que estás trabajando lo que se dice en negro, pero fuera de Argentina, que es otra cuestión. La cuestión formal es esa, ¿no? Tenés que estar anotado en el régimen de monotributo, y eso implica que tengas una cuenta bancaria en Argentina y recibas los dólares aquí. Muchísimas gracias por estar hablando con nosotros en nuestro segundo programa de todos estos temas que nada, estuvimos paseando también, hicimos medio una montaña rusa de temas como en el país, así que gracias por la predisposición para charlar de todo. No, muchísimas gracias y un gusto y a disposición.